Sí, aquí estamos, quinto capítulo de WandaVision, un capítulo que nos trajo de nuevo lo que fueron lo que es la sitcom, pero bien interesante porque nos está dando mucha información, demasiada información, y eso lo tenemos que conversar ya desde ahorita. Por supuesto, primero haciendo nuestro análisis técnico y después destripando con todos los spoilers que hay, haciendo teorías en este quinto capítulo de WandaVision. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé bienvenido a esta aventura, a este canal y al video de hoy. Ahora sí, señoras, señores, ¡a lo que vinimos! Zombie Apocalypse. Quinto capítulo, un capítulo muy interesante porque aunque nos trajo la sitcom y nos trajo por supuesto esa referencia a los años 80, series tan famosas y conocidas como Enredos de Familia o Family Ties, que es la base fundamental, pero también mucho de Full House, y eso tiene su razón de ser, nos combinó lo que ocurría dentro del domo, dentro de el domo de Westview, con lo que ocurre del lado de afuera. Yo lo teoricé en su momento en el video anterior, lo comenté, y por aquí entonces se los estoy dejando aquí de este lado en las pestañas. Decíamos que eso iba a ocurrir, iba a estarse alternando la realidad fuera del domo con lo que ocurre dentro de él. Ahora todos quieren llamar la atención. Hay que destacar la publicidad de este capítulo, como todos los capítulos que tienen que ver con la sitcom. La atmósfera sitcom ya comienza a desplazarse un poco, ya las reacciones del público no son tan marcadas, hay más una actitud distinta en cuanto a las reacciones del público. No solamente es la risa o los aplausos, sino también hay respuestas más de emoción, más emocionales, con lo que ocurre en los capítulos al estilo de los años 80, donde había la presencia de cámara en estudio, como cámaras externas. Eso se nota también en este capítulo, lo que siempre ha destacado dentro de la serie. Las actuaciones tanto de Paul Bettany como de Elizabeth Olsen en este capítulo se notan mucho más intensas por las diversas vivencias que se ven en el capítulo, y por supuesto nos redondean un poco lo que es la trama en este capítulo en particular. Y para hablar de esa trama y comenzar a teorizar y comenzar a destripar el capítulo, vienen los spoilers, así que alerta. Como siempre digo, cuando suena la alerta es porque no ocultaremos nada. Esto se va a poner feo. Como dijimos, este capítulo está basado en los años 80. Está homenaje a las series de familia tipo Family Ties, Full House, que se va a reflejar mucho en el devenir del capítulo. Primero esa situación particular de los bebés que no quieren dormir. Wanda intenta incluso hasta hacerlos dormir gracias a la magia, lo que no ocurre porque parecerá ser que Billy, que es Wiccan, evita que la magia de su madre los afecte, o es que al haber nacido dentro de la burbuja de Westview, son inmunes a los efectos de control de la madre. Cuando ocurre la famosa escena cómica de los chupetes volando, que la hemos visto ya en varios trailers, entra Agnes de alguna manera, como siempre, con su jocosidad y con sus chistes muy ya tirando al doble sentido, a la sexualidad, ya un poquito más libertino,
ocurre un momento sospechoso cuando Visión está como que, pero te lavaste las manos, no, mejor no lo traes. Entonces Agnes se queda así como que, ya va, ¿qué era lo que yo iba a decir? ¿Qué pasó? Wanda, volvemos al principio. Comenzamos esta toma desde el principio, así como que, como cuando no me gusta, vamos a repetir el inicio. ¿Qué? Ese conflicto que se crea en ese momento llama muchísimo la atención. Hay esa discusión entre Wanda y Visión, porque Visión se ha notado el cambio de actitud de Agnes. De repente ven a Agnes buscando que sea una botella de licor o no sé qué para calmar para los niños. No tiene lógica. Algo anda mal. Y cuando están en esa discusión, oye, todos estamos como muy calmados. Vamos a ver a los niños no están, porque los niños ya están de 5 años. ¡Ay no! ¡Por tu madre! ¿Es en serio? Es cuando vemos a Agnes sentada en el mesón de la cocina, tomándose un refresco, muy sonriente. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ahí entra la intro del capítulo, muy a los Family Ties, con una referencia a Full House, que es la serie donde actuaban las hermanas de Elizabeth Olsen, de nuestra Bruja Escarlata o de nuestra Wanda. Terminan los créditos y comienza pero desde el punto de vista del exterior, es decir, del campamento SWORD. Está Mónica Rambeau en el hospital de campaña siendo atendida. Hay una situación ahí que ocurre con respecto a los análisis que se le están haciendo. Hay un escaneo mental, un escaneo cerebral que le hacen, pero que resulta en una pantalla brillante, amarilla, blanca, que las teorías dicen que puede ser que allí ya Mónica ha adquirido los poderes con la que después se le va a conocer como Fotón, pero que lógicamente no los ha desatado, no los ha descubierto. Eso tiene sentido para mí. Van a una reunión de trabajo dentro del comando para poner al día cuál es la situación, ya con la información que han recibido del incidente de Westview. Se dan cuenta que Wanda, quien pensaban que era una de las víctimas, ahora resulta que es la principal sospechosa, por decirlo de esa manera. Hay un dimes y diretes con Hayward, Ginny, y después Hayward con Mónica Rambeau en cuanto a la peligrosidad de Wanda o a la intención que tenga Wanda, hasta que Hayward le muestra el video donde se ve a Wanda incursionar en las oficinas o en una instalación secreta de SWORD para extraer el cuerpo de Visión. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Incumpliendo los acuerdos de Sokovia y a su vez el testamento de Visión. Esperen, ¿es una broma, Pong? Cosa que me llamó muchísimo la atención, porque Visión, al ser un sintesoide, no debería tener un testamento, pero como él tenía voluntad y tenía una inteligencia artificial muy alta, pudo haber establecido esas normativas. Pero bueno, No encuentro fallas en su lógica. Wanda descubre a los niños inventándose algo y resulta que están bañando un perrito muy simpático, muy de una raza pequeña, un peludo. Vision se da cuenta sorprendido y hay un intercambio extraño ahí, porque Vision ya aparece con su cara humana. Wanda le dice, bueno, porque tú no sabe quién va a entrar de repente por la puerta. Aparece Agnes con una casa de perro y con lo que necesitábamos en este momento. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pregunta clave: ¿cómo Agnes sabía, y no es por decir que lo escuchó desde la ventana, que necesitaba una casa de perro? Esa es una excelente pregunta. Ahí es donde hay el juego del nombre, y ya lo llaman Chispa o Chispita. De hecho, cuando le crea el collar de forma mágica, Vision le reclama, ¿no? Porque ya yo estoy cansada de estar ocultándolo, y tú también deberías dejar de ocultar tu naturaleza, sobre todo delante de Agnes, que es una amiga. Esto termina mal, Pomo, en ese pelotón. Esto termina mal. Es un intercambio con los niños porque quieren tener el perro, pero entonces, bueno, no, vamos a darles unos 10, que tengan 10 años.
Y cuando se dan cuenta, los niños se ponen de acuerdo y aceleran el crecimiento hasta tener 10 años. Aceleran, y recuerden que uno de los niños es Speed. ¿Acaso no lo viste venir? Volvemos al entorno de Sword. Están Mónica, Darcy y Jimmy Woo discutiendo sobre qué puede pasar dentro del domo o con los poderes de Wanda. Hay la referencia a que Wanda pudo haber derrotado a Thanos antes de que incluso Thanos lanzara su ofensiva, su blitz, su ataque aéreo. Jimmy hace el comentario de Capitana Marvel, que Capitana Marvel también estaba por allí, y Mónica como que no le gustó mucho el tema y vamos a ver otra cosa, y se da cuenta del dron convertido en helicóptero de juguete. Y como estaban hablando de que Wanda podía modificar lo que era el entorno, los espacios, incluso el vestuario, Mónica recuerda que ella llevaba un vestuario particular cuando salió del dom. Van al laboratorio donde están haciendo los análisis del vestuario y se dan cuenta que el vestuario tiene un alto porcentaje de Kevlar, un 87% de Kevlar, un material que es el que se usa para los chalecos antibalas. Ahí es donde Mónica se le ocurre una idea de que ¿qué pasa si se introduce algo que en el espacio temporal que se está manejando Wanda no tiene por qué modificarlo? Bien pensado, Woody. Wanda en ese interín está hablando con los niños, ese hecho de que están adiestrando a Sparky, y entre la conversación que tiene que ver con el hecho de que el papá está trabajando pero es sábado y no sé qué, hay una confusión allí. Cuando Sparky oye el ruido y se altera y Wanda se preocupa, es cuando salen y se ve que Wanda está viendo el dron, pero Darcy se da cuenta que el encuadre no muestra el dron, y es cuando a Mónica le quitan, por decirlo así, el control del dron para atacar a Wanda. Usan un misil. Wanda de alguna manera lo desactiva la cámara del dron y se activa una alerta de proximidad, una alerta de ruptura del campo. Esto termina mal, Pomo, en ese pelotón. Esto termina mal. Todo el comando a ver qué está ocurriendo, y es cuando se da la interacción de Wanda afuera del domo con la gente de SWORD. Aquí sorprende, por supuesto, el hecho de que Wanda y su inglés, su acento tiene el toque extranjero que tenía originalmente en la era de Ultron. Es decir, dentro del domo ella es la perfecta ama de casa americana de los suburbios, pero fuera del domo está afectada incluso al punto de insistir en el sonido extranjero de su acento. Por supuesto hay esa interacción, hay ese manejo del control mental que ella usa con respecto a los soldados que terminan apuntando al jefe Hayward. Ella se regresa al domo, y antes de regresar ella lo activa de alguna manera y se dan esos reflejos escarlata que vemos más adelante. Mira ese potencial. Cuando estaban hablando Hayward y en la reunión, Hayward le pregunta a Jimmy si ella no tiene un nombre simpático o un alias de superhéroe, y él le dice que no, que hasta ahora no hay ninguno. Podemos decir que las teorías dicen que puede ser que a partir de este momento, cuando comienzan a llamar la Bruja Escarlata o Scarlet Witch, quién sabe. Siempre fueron mis favoritos. Se da la publicidad en este momento, es la publicidad de el papel secante Lagos, el líder en su marca, su rama, por decirlo de esa manera, para limpiar el desastre que no quisiste hacer. Una cosa así más o menos es lo que dice el eslogan. Y sabemos por qué lo dice, porque el desastre lo creó Wanda cuando
intentó retener la explosión de Crossbone en una burbuja de energía, pero al no poderlo hacer volar más alto, explotó rompiendo un edificio y matando a mucha gente en Lagos, Nigeria. Por eso el papel secreto se llama Lagos. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. De regreso a Westview, ya los niños andan buscando el perrito que se les perdió. Lo consiguen con Agnes, pero ya muerto porque ha comido unas hojas de azalea, que aparentemente es venenosa para los perros. Y hay una interacción ahí, los niños quieren huirle a la situación creciendo. Wanda se los impide. Billy le dice que por favor que lo reviva porque ella lo ha podido hacer, ella puede revivirlo. Entonces hay como que una dialéctica ahí medio particular. Agnes está con una actitud muy sospechosa allí, me llama mucho la atención. Anote, Pombo, anote. Después, bueno, entran a la casa, Vision entierra al perro, hace el comentario de que, cónchale, es tan particular el hecho de que el mismo día que recibes al perro lo tienes que enterrar. Y Wanda dice, bueno, el tiempo pasa muy rápido en los suburbios. Y ahí es cuando Vision comienza a hacer referencia a una conversación que tuvo con Norm en cuanto a que lo sacó un poco de lo que es el control que está ejerciendo Wanda y comienza una discusión. Esa discusión Wanda intenta cerrarla, terminarla, me voy a ir a dormir, y comienzan los créditos del capítulo, pero pasa a un nivel mucho mayor cuando están en la sala. Casi que se enfrentan. Vision le explica que tiene miedo, que no sabe qué está pasando, que él incluso no recuerda su vida antes de Westview. Wanda, al calmarlo, dice, no, yo sé, esto eres mi esposo, todo está tranquilo, vamos a controlarlo, lo estoy controlando, aunque no sé realmente tampoco cómo comenzó todo. ¡Ay, no! ¡Por tu madre! ¿Es en serio? Y sorprende el timbre que suena. Si sabemos que Agnes entra como Pedro por su casa sin tocar, el timbre llama mucho la atención. El timbre, Wanda por supuesto se le refiere, no, yo no sé nada de eso, no sé qué pasó aquí. Ella se levanta, abre la puerta. Aparece Pietro, pero el Pietro del universo de los X-Men, es decir, Evan Peters. ¿Acaso no lo viste venir? Ya eso se había filtrado, ya eso se sabía, pero por supuesto nos sorprende igualito. Nos llama muchísimo la atención y sobre todo porque él usa una expresión que Wanda había usado más temprano con sus hijos. El hermano perdido que está muy lejos quiere llegar a abrazar a su hermana hasta romper las costillas. Por supuesto hay esa interacción con ese público de la sitcom y el chiste final de, bueno, y esta paleta de colita de quién es. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Por supuesto Wanda está sorprendida. Que se llame Pietro, que la trate con tanta afinidad y con tanto cariño, ¿qué significa? Esa es una excelente pregunta. Nos dejan así colgados de una manera tan impresionante que, por supuesto, hay que teorizar qué nos implica esta llegada de Pietro, a la serie de WandaVision. Estamos hablando de que Wanda le está dando otro rostro al Pietro que ella conoció, que alguien externo, porque incluso cuando Darcy dice lo del recasteado a Pietro está sonando la alarma de intrusión al domo. Es decir, está entrando alguien externo al domo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Lógicamente tiene que ser porque Pietro en teoría es externo al domo de Westview. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Nos dan esa información o nos sueltan esta bomba y nos mandan a teorizar y nos mandan a pensar que es posible este Pietro Peters o Evan Peters es alguien que ya se ha teorizado varias veces, que sea Mephisto. ¿Qué? O que sea Pesadilla. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Quien viene a ver cómo está la situación justo cuando los
gemelos están por allí y la cosa se va a poner bien intensa en este sentido. Esto termina mal, Pomo, en ese pelotón. Esto termina mal. Esto fue lo que nos dejó este capítulo. Nos dejó abierto un cúmulo de preguntas que nos lo va a responder el capítulo número 6. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Nos lo va a responder el capítulo número 6, que tendremos por supuesto acá también junto con los demás capítulos. Ya se está acercando el final de esta serie que nos está volando la cabeza, y por supuesto aquí la vamos a tener, y por eso yo quiero que ustedes estén suscritos, estén alerta con estos videos. Por supuesto los comenten, aquí abajo están mis redes sociales también, queda abierto todo en un cúmulo para que ustedes nos comenten, nos digan qué opinan al respecto de lo que estamos haciendo. Si les gusta, denle un buen like, si no les gusta, pues ustedes me lo comentan, qué les parece esto que estamos haciendo. Cuídense, pórtense bien, mucho cuidado en estos tiempos de pandemia. Saludos y saludos, éxitos.